Amén. Mi hermano Carlos, adelante, mi hermano. Señor le bendiga. Muchas gracias, hermano Samuel. Bendiciones, mis hermanos. Que el Señor siga reinando en medio de la comunión de sus hijos. Amén. Mis hermanos, la verdad es que es un gozo poder estar junto a ustedes. Es un gozo poder disfrutar de la vida, de la salud que el Señor nos da. Hoy día es un privilegio. El simple hecho de decir estoy sano, porque uno ve, como decía nuestro hermano Humberto hace un momento atrás, cómo por todos lados llegan noticias malas, tristes, desagradables. Y entre todas esas noticias, personas que uno conoció, que ya no están con nosotros. La verdad es que yo recuerdo varias personas que hasta hace unos meses atrás las podía visitar, podía hablar con ellos y hoy día ya no están. Entonces es una bendición que el Señor nos mantiene aún prestos para poder seguir sirviendo en su obra, en su cuerpo y sirviendo también en lo que Él quiera hacer para que podamos seguir llevando el Evangelio a las personas que lo necesitan. Mis hermanos, me gustaría, bueno, dentro de todo eso que el Señor, que agradezco al Señor, también agradezco porque Él me da la fuerza. La verdad es que he estado estos días, estoy con mi tesis de grado prácticamente terminándola, pero eso al mismo tiempo me significa estar gran parte del día escribiendo y leyendo. Y hay noches que me he dormido a las 4 4 y media de la mañana, pero así todo eh, tengo la fuerza y tengo el vigor que el Señor me da para poder también ser útil en su obra. Y a propósito de eso, hermanos, me gustaría que, bueno, siempre nosotros, por supuesto, tenemos como referente al Señor Jesús. Él es nuestro centro, no solamente nuestro referente, sino que Él es el centro de nuestra vida, de nuestro vivir. Pero muchas veces cuando nos comparamos, contrastamos nuestra vida con la vida del Señor, usamos como excusa que Él, por supuesto, es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Y nosotros somos 100% hombre y nada más. Entonces, eso como que lo vemos como una excusa, como un pretexto para justificar nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, nuestras faltas y nuestros pecados. Pero como el Señor es sabio, Él también nos ha dejado testimonio de hombres tan iguales como nosotros, que nos han dejado como un faro señero su historia escrita en la palabra para que nosotros podamos tenerla como ejemplo y podamos darnos cuenta de que un hombre entregado en las manos del Señor sí puede cumplir con las expectativas que cualquiera podría hacerse de un hijo de Dios y sí puede cumplir con los propósitos que el Señor ha establecido para nosotros. Y la historia que me gustaría que recordáramos en esta noche es una historia muy conocida por todos, demasiado conocida, pero sabemos que en la palabra no hay nada que sea añejo ni antiguo. El Señor en todo momento, ¿cierto? En su palabra va renovando la vida que Él nos quiere impartir y va renovando el mensaje que quiere o el alimento que quiere entregarnos para que sigamos creciendo en el Señor. Me gustaría que leyéramos en el libro de Génesis, capítulo 37, los primeros 5 versículos vamos a leer. Perdón, los primeros 4 versículos. Y como digo, es una historia muy conocida, pero el Señor nos permita que a través de esto, que a lo mejor lo sabemos de memoria, podamos hoy día recibir nueva luz para nuestra vida. Amén. Y vamos a hablar lo que podamos, lo que alcancemos por el tiempo respecto de este hermano, pero les ruego que
en su casa, ustedes cuando tengan tiempo, sigan también escudriñando lo que no podamos compartir en esta noche. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Amén. Ya quedó claro de quién vamos a hablar, ¿cierto? De nuestro hermano José, un joven que vemos acá en este capítulo de 17 años, o sea, prácticamente un niño, un adolescente, pero a esa edad, por lo que podríamos seguir leyendo más adelante, ya nos damos cuenta que era una persona que estaba en completa intimidad con el Señor, con su Dios. Podríamos, ¿cierto? Para llegar a este versículo, o a esta escena, más bien dicho, podríamos retroceder 17 años atrás y veríamos que en su vida de joven hubo varios eventos, varios hitos que fueron marcando, ¿cierto? Su desarrollo como joven, que fueron marcando su carácter. Recordemos, ¿cierto? Que Jacob, el padre de José, el padre de Israel, del pueblo de Israel, de la nación que hoy día está pasando nuevamente por aquellas vasijas a través de las cuales el Señor los ha pasado una y otra vez. Vivía en los campos, ¿cierto? De su tío Labán, administraba sus ovejas y tenía como esposa a Raquel y a Lea. Y José era uno de los dos hijos que tenía Jacob con Raquel. Recordemos, ¿cierto?, que el otro hijo que tenía Raquel era el menor Benjamín. Cuando José creció, seguramente desde chico, desde pequeño, se debe haber destacado. Seguramente era de esos jóvenes o esos niños que de vez en cuando hay en familias que no pasan desapercibidos y que marcan un contraste entre lo que son ellos y el resto de los niños. Era un niño que seguramente era muy inteligente para su edad, así lo demostró también con el crecer, ¿cierto? Con la sabiduría que Dios le impartió. Y tuvo, como digo, que vivir varios hitos en su juventud. Primero, conoció la muerte muy de cerca, porque si hemos leído la historia de José, nos vamos a recordar que su madre murió cuando él era un niño, cuando paría, ¿cierto?, a Benjamín, murió en el parto. En su peregrinaje, Jacob con su familia llevaba a su padre Isaac ya viejo y también falleció en el camino y fue enterrado junto a donde estaba enterrado también Abraham, Sara y Rebeca. Y así vemos que estuvo desde pequeño expuesto a situaciones realmente desagradables. Cuando recordamos que era pequeño y el campamento que lideraba Jacob
se convulsionó porque venía su hermano o el tío de José, ¿cierto? Esaú. Si leemos, dice la palabra que la angustia se apoderó de Jacob. Venía Esaú, quizás con qué propósito, a destruirlo. Y todos arrancando, escondiéndose, Jacob preparando todo el campamento para la llegada de su hermano, que no sabía con qué propósitos venía. Seguramente también José vio a su padre siendo pequeño, lo vio llegando al campamento cojeando, después de haber estado peleando toda una noche con el ángel de Jehová. Seguramente durante su infancia y mientras vivían en Betel o en la tierra donde estaba Betel, muchas veces estuvo en el lugar donde Jacob vio o tuvo ese encuentro con Dios y vio esa escalera, ¿cierto?, que llegaba al cielo y por la cual subían y bajaban ángeles. Y todo eso seguramente provocó un enorme impacto en José. Seguramente eso marcó a fuego su visión, su experiencia respecto de lo que era Dios, un Dios magnífico, glorioso, maravilloso. Y por tanto, hermanos, así como estuvo expuesto desde pequeño a situaciones de peligro, expuesto a la muerte, expuesto a situaciones conflictivas, sus tíos, perdón, sus hermanos mayores eran hombres complicados. Tuvieron, cierto, que salir huyendo cuando asesinaron a Siquem por causa de la hermana de ellos, Dina. Entonces vivían una vida que no se podría catalogar en ningún caso como una vida tranquila y simple. Era una vida conflictiva, una vida difícil. Pero dentro de todo esto, hermanos, él también tenía la experiencia del Señor, tenía una experiencia de vida íntima con Dios a pesar de su juventud. Que eso, hermanos, nos lleve a reflexionar y en particular a los jóvenes también les sirva, ¿cierto?, de testimonio de que la juventud no es un problema para estar en la presencia del Señor, de que el joven, no por ser joven, está impedido de llegar a conocer al Señor de la manera que supuestamente lo conocemos cuando ya somos más maduros. Y dentro de toda esta vida difícil, el Señor a José lo bendecía. Por lo que vemos en el versículo 2, da la impresión de que él fuera más capaz que sus hermanos, siendo uno de los menores, porque dice el versículo que él apacentaba las ovejas con sus hermanos, dando a entender, ¿cierto?, que él era el jefe de pastoreo de esas ovejas. Y era un joven que además de estar en íntima comunión con Dios, era un hijo obediente, respetuoso, servicial y dedicado con su padre. Cuando nosotros, hermanos, vemos la historia de José, no podemos, ¿cierto?, dejar de hacer el parangón con la vida de Cristo. De hecho, José es un tipo de lo que fue Cristo. Y vemos cuando leemos el versículo 3, dice: llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Cuando vemos esto de la túnica de diversos colores, quizás pensamos que era
o una túnica hecha con distintos trozos de tela de distintos colores. Y no, la verdad que no era ese el sentido de esta figura. La túnica de diversos colores, en realidad, en el lenguaje original de este texto, hace más bien referencia, más que a los colores mismos, hace referencia a la forma de la túnica, que era una túnica que llegaban hasta los talones en los pies y los brazos, las mangas de los brazos, hasta las muñecas de las manos. Y esa túnica era una túnica que era propia de las personas de la aristocracia, propia de las personas adineradas, propia de aquellas personas que estaban en una posición superior del punto de vista social. Y por tanto, eso era muy significativo para los hermanos, porque no era la túnica que usarían las personas que trabajaban. Las personas que trabajaban usaban túnicas cortas que les daban libertad, ¿cierto?, para moverse, para poder tener movilidad completa de acuerdo a los trabajos que hicieran, ya fuera en el campo, labrando o en lo que fuese, construyendo. Pero estas túnicas, como la que tenía José, eran una túnica propia de aquellas personas que no necesitaban trabajar, por tanto, de aquellas personas de mayor rango social. Y obviamente eso provocaba justamente que los hermanos aborrecieran a José, porque la distinción que había entre él y ellos era evidente. Pero no solamente eso provocaba el aborrecimiento de José, también la franqueza con que José hablaba a su padre respecto de ellos era algo que los incitaba aún más a aborrecerle. Porque si vemos, ¿cierto? Más adelante, la palabra nos dice que José traía la mala fama de ellos al padre. Le contaba las cosas que estos hombres hacían, sus hermanos. Y quizás podría parecer eso un rasgo poco noble. Es típica esa expresión, ¿cierto? Muere de viejo, no de sapo. Pero la verdad es que en el contexto de los hijos de Dios, podemos ver que es un signo de amor el poder estar pendiente de la actitud, de la conducta de un hermano y poder interceder por aquello. Es mucho mejor que dejarlo ser, sabiendo que ese dejar ser, lo único que va a lograr es que la persona que está en error o en pecado abunde aún más en aquel error, se hunda más en ese pecado. Por tanto, seguramente lo que animaba a José no era dejar mal a los hermanos. Él quería ver a los hermanos bien. Quería ver que su familia fuera una familia ordenada, una familia bien constituida, donde los hijos, sus hermanos, hicieran feliz a su papá. Porque seguramente, cierto, con las cosas que hacían, no provocaban mucha alegría en el hogar. Cuando mataron a Siquem, Jacob temió, cierto, la reacción de estos hombres de aquella ciudad, de aquel lugar, y tuvo que huir sin saber si esta gente iba a reaccionar o no. Entonces, lo más probable es que cuando José hacía este alarde de indiscreción, no era con un mal propósito, sino que era con el propósito de que los hermanos pudieran entrar en camino, en vereda. Pero los hermanos le aborrecían. Y bueno, se cumple, ¿cierto? Aquí lo que dice la palabra, que todo aquel que hace el mal aborrece la luz.
obviamente que no era algo por la cual los hermanos los fueran a sobar el lomo. Al Señor mismo lo aborrecieron. Al Señor mismo, siendo quien era cierto Dios, lo aborrecieron. Y lo aborrecieron también, así como aborrecieron los hermanos a José, también Jesús fue aborrecido por aquellos a los cuales había venido. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por tanto, eso para José se convirtió también en una fuente de conflicto respecto a sus hermanos. Y más aún, todos recordamos los sueños que José tenía. Sueños que si uno los tuviese y los contara, parecerían simplemente una megalomanía, sueños de grandeza, donde a través de las figuras que él veía, lo que se daba a entender era que él iba a llegar a ser el centro de esa familia y tanto sus padres como sus hermanos iban a inclinarse ante él. Todas estas cosas, por supuesto, en nada agradaban a sus hermanos. Sabemos, ¿cierto?, que la enemistad entre el mal y el bien no es algo que solamente se dé a nivel de los caracteres, es algo mucho más profundo, que viene desde el origen, desde el momento, ¿cierto?, cuando Dios le dijo a Adán que pondría enemistad entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás, la simiente, ¿cierto?, de la serpiente. Hasta aquí vemos que la vida de José no se puede catalogar de una vida fácil, de una vida liviana. Y si hay jóvenes que están escuchando en esta noche, imagino que también muchas veces se han sentido que la vida los sobrepasa. Muchas veces en la juventud nos sentimos solos, nos sentimos incomprendidos por nuestros padres, por nuestros hermanos. Muchas veces sentimos que la tristeza es el sentimiento más frecuente. Bueno, los psicólogos lo explican, ¿cierto?, por todo esto del desarrollo propio del ser humano y que están en busca de una identidad. Pero más allá de lo que sea, la experiencia de la juventud generalmente es así, un tanto traumática, un tanto solitaria, un tanto triste. Pero dentro de todo eso, hermanos, vemos que José tenía una fuente a la cual se aferraba, que era Dios, que era esa comunión con Dios a través de todo aquello que él durante su niñez y juventud había ido experimentando. Y esa unión con Dios fue, cierto, la que le ayudó a sostenerse en contra del odio, en contra de la oposición de sus hermanos, en contra de todas aquellas cosas que de una u otra manera seguramente lo iban abatiendo. Cuando uno lee, hermanos, las historias bíblicas, las lee de una manera lineal, donde pocas veces es capaz de aprender las emociones que esconden esas palabras, las vivencias que se
exponen están expuestas desde una perspectiva visible, pero uno se pierde toda aquella vivencia interna que se provoca en los personajes y uno simplemente tiene que tratar de ponerse en el lugar del personaje para entender cómo lo experimentó. Y seguramente muchas de las experiencias que tuvo José fueron realmente tristes y realmente fuertes, como vamos a seguir viendo. Pero hermanos, tenemos que recordar lo que dice el Salmo 37, cuando él dice, el Señor dice esto a través del salmista: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de que prospera en su camino por el hombre que hace maldades o iniquidad, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Esto, hermanos, tiene que ser algo que a nosotros nos aliente cada día cuando nos encontremos en situaciones difíciles, en situaciones conflictivas, como lo estamos viviendo hoy en día. Esperemos en Jehová, esperemos en nuestro Señor, confiemos en nuestro amado Señor Jesús, aferrémonos a Él, permanezcamos en Él, porque si estamos unidos a nuestro amado Señor, si permanecemos en Él, estamos seguros. Como les decía, hermanos, la vida de José, o José como personaje histórico, es un tipo de nuestro Señor Jesús. Y cuando seguimos avanzando en la vida de José, nos damos cuenta, ¿cierto?, que llegó un momento que para José debe haber sido seguramente como fue el momento de la cruz para nuestro Señor Jesús. Los hijos de Jacob estaban buscando tierras donde pastorear a las ovejas, porque seguramente, ¿cierto?, las cosas no eran fáciles en esa época y tenían que salir lejos a pastorear a los animales. Y seguramente se perdían por días o semanas, durante las cuales Jacob no tenía noticia de sus hermanos, dónde andaban sus hermanos. Y podemos ver, ¿cierto?, que llega el momento en el cual nos cuenta la palabra en el versículo 13 del capítulo 37, versículo 12 dice: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Aquí podemos ver, hermanos, otra figura, otra vez, cómo la figura de Cristo se representa en estos versículos. Y así como Israel, Jacob, le dice a José: ven y te enviaré a ellos, así podemos recordar que nuestro Señor Jesús también fue enviado por su Padre a nosotros. Y así como José dijo: heme aquí, yo iré, así también nuestro Señor Jesús dijo: heme aquí, yo iré.
con esa misma disposición, con la misma actitud, ¿cierto?, que muestra José en este párrafo, en esta escena. Jesús también vino a la tierra por sus hermanos. Cuando vemos que Israel le pide a José ir en busca de sus hermanos, vemos que José, sin ninguna vacilación, obedeció, sin ningún atisbo de duda, a pesar de cómo eran sus hermanos con él. Pero, ¿por qué? Porque José quería agradar a su padre, amaba a su padre, a aquel que también lo amaba a él, y quería agradarlo. De la misma manera, ¿cierto?, Jesús agradó a su Padre viniendo por nosotros. Pero no solamente amaba a su Padre, seguramente también amaba a sus hermanos, como ya lo habíamos dicho. Y estos hermanos nos recuerda, como digo, a el enviado por excelencia, que es nuestro Señor Jesús, que vino, como él cierto lo decía, yo no vine por mí, sino por mi Padre que me envió. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Cuando vemos que los hermanos andaban lejos del lugar donde vivía, seguramente para Jacob debe haber sido difícil enviar a su hijo y separarse de él, porque eran viajes de días, de semanas. Pero lo hizo porque por amor a sus hijos. De esa manera, el Padre envió a su hijo por nosotros. Seguramente también fue difícil para el Padre enviar a su hijo, más encima, hermanos, con la misión que tenía que cumplir. Tiene que haber habido un propósito muy grande para que Dios fuese capaz de enviar a su hijo sabiendo lo que iba, enviarlo a la muerte, enviarlo en sacrificio por nuestras vidas. Cuando vemos, hermanos, que el Señor Padre envió a su Hijo, pensemos en el amor que Él nos tiene para haber dejado esa comunión eterna que tienen, haberla puesto en pausa un momento por causa de nosotros. Que el Señor nos bendiga, hermanos, cada día en el propósito de buscar más de Dios, más de nuestro Señor, de estar más en comunión con nuestro amado Señor, sabiendo que si hemos tenido este privilegio de conocerle, es por causa de un amor infinito de nuestro Padre Celestial. No es, hermano, por nada que nosotros podamos hacer, no es por nada circunstancial o casual, es solamente por amor. Que ese amor, hermanos, inunde nuestras vidas cada día. De hecho, es una impropiedad decir que inunde nuestras vidas, porque en realidad la palabra del Señor nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por tanto, no es que nos inunde, sino que debemos manifestarlo, hermanos, porque el amor de Dios ya está en nosotros, ha sido derramado en nuestras vidas. Manifestémoslo. Obremos, hermanos, de una manera
en la cual el signo de nuestra vida sea el amor, tal cual lo era en este joven José. Porque si algo, hermanos, podemos ver en él, más allá de cualquier falta de perfección que pudiese tener a su corta edad, es que era un joven lleno de amor, amor por su padre, amor seguramente por la madre que había perdido, amor por sus hermanos, pero sobre todo, hermanos, amor por su Dios, aquel Dios grande y terrible del cual había aprendido de su padre. Vemos, hermanos, lo que pasó cuando José se encontró con los hermanos y le decía, cierto, que aquí llega un punto de inflexión dentro de la vida de José. Los hermanos, viendo, cierto, la oportunidad, cometieron un crimen terrible contra su hermano. Derechamente querían matarlo, asesinarlo, por causa del odio, del aborrecimiento que sentían contra él. Si no fuese cierto por uno de aquellos, Rubén, que disuadió al resto para que no lo mataran y en su lugar lo echaron a un pozo profundo, del cual José evidentemente no iba a poder escapar. Cuando vemos, hermanos, esta escena, por eso les decía, hermanos, que tenemos que tratar de ponernos en el lugar del personaje, en el lugar de la persona que está, de la cual estamos narrando su vivencia. Porque es fácil decir que José fue echado a un pozo y decir al momento siguiente que José luego fue sacado del pozo para ser vendido como esclavo. Pero piensen, hermanos, un joven de 17 años, cómo de haber vivido esa experiencia, cómo de haber sido de traumática que sus propios hermanos quisieran matarlo y finalmente lo echan a una cisterna. Y si no podemos imaginar esa escena por nuestros propios medios, veamos lo que dijeron los hermanos años después, cuando ya José era el gran personaje en Egipto que llegó a ser. Verdaderamente nosotros hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no oímos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Quizás cómo lloraba ese joven, quizás cómo les pedía, les suplicaba que lo dejaran. Con qué dolor, con qué tristeza, con qué angustia. Dice que vimos la angustia de su alma. ¿Cuántas veces, hermanos, nos sentimos abatidos por cosas que pasan? Y quizás no hemos experimentado ni siquiera un décimo de las pruebas a las cuales han sido sometidos otros hermanos, otros hijos de Dios. Pero en medio de todo eso, hermanos, tenemos que tener la confianza de que el Señor, dentro de toda esa angustia, dentro de todo el llanto, el clamor que nosotros podamos tener por la situación que estemos viviendo, tengamos la confianza que estamos en las manos del Señor y que el Señor no nos dejará, que el Señor no nos va a dejar, hermanos, que el Señor nos cuidará para cumplir su propósito en nuestras vidas. No hay nada azaroso para el Hijo de Dios. Para nosotros, hermanos, no existe la casualidad. Nada es por casualidad.
Para nosotros, hermanos, no existe la buena suerte. Nada que nos sucede porque tengamos buena suerte. Para nosotros no existe la mala suerte. Para nosotros, los hijos de Dios, solamente existe el propósito de Dios. Si estamos o no estamos dentro de la voluntad de Dios. Si estamos en el propósito del Señor, todas las cosas nos abundan para nuestro bien. ¿Y qué otra lección podemos sacar de esto, hermanos, de esta escena? ¿Cuántas veces los pecados más groseros en los que puede incurrir un hijo de Dios nacen de un pequeño germen, de un pensamiento que se anidó en nuestra mente y fue creciendo y se dio en algún momento la ocasión, el momento, y entonces germina el pecado? Si nosotros, hermanos, así como estos hombres que estaban convirtiéndose en criminales con su propio hermano, si nosotros, hermanos, también damos lugar a los malos pensamientos y los dejamos anidar, dejamos que crezcan, dejamos que sigan tomando forma en nuestra mente, podemos llegar a ser también sujetos, actores de grotescas acciones. Por eso, hermanos, es tan necesario que estemos siempre atentos, alertas y en comunión con nuestro Señor. Dice la palabra, cierto es que esté firme, mire que no caiga. Muchas veces, hermanos, sentimos que estamos tan llenos del Señor que nos sentimos casi invencibles. Y no es así. Mientras estemos en este cuerpo natural, mientras estemos en esta vida natural, estamos sujetos a dificultades, a fracasos, a derrotas. Y el Señor, hermanos, nos alerta respecto de eso. Nos dice, cierto, en su palabra que la concupiscencia, después que ha concebido para el pecado, y el pecado siendo engendrado, o siendo cumplido, perdón, ¿qué dice? Que engendra muerte. Empieza como un pensamiento concupiscente en nuestra mente, que luego va a transformarse en en una acción pecaminosa. Y esa acción finalmente, ¿a qué nos lleva? A la muerte. Por eso, hermanos, es importante que no permitamos que Satanás ponga pensamientos pecaminosos en nuestra vida, que no permitamos que Satanás plante ideas o pensamientos que se opongan al conocimiento de Cristo. Podemos ver también, hermanos, que el pecado no perdonado se transforma con el tiempo en un verdugo para nosotros. Cuando estos hombres después recordaban aquella escena, quizás cuántas veces esos gritos del hermano, esos llantos de su hermano, quizás cuántas veces fueron para ellos como puñales que le atormentaban. Por eso, hermano, tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que ser sabios en el Señor. No exponernos
imprudentemente ante situaciones que más tarde nos puedan traer prejuicio en nuestra vida, de los cuales tengamos que pagar las consecuencias tal cual las tuvo que pagar alguien tan bendecido en Dios como por ejemplo fue el rey David, un varón conforme al corazón de Dios, pero que tuvo que soportar que la espada, la sangre nunca más se separaran de su casa por causa del pecado que cometió contra su oficial Urías, ¿se acuerdan? Por tanto, hermanos, no olvidemos eso. Y aquí, hermanos, vemos nuevamente una anticipación de lo que fue la vida de Cristo. Decíamos, ¿cierto?, que la palabra nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. De esa misma manera como José fue en busca de sus hermanos y sus hermanos, en lugar de agradecer la preocupación, de agradecer el amor manifestado a través de aquel viaje, quizás lleno de peligros, solo yendo por lugares donde habitaban delincuentes, mercaderes, asaltantes, bandoleros, y en lugar de agradecer todo aquello, ¿qué hacen? Planean matarlo. Cuando el Señor vino por los suyos y los suyos no le recibieron, ¿cómo creen, hermanos, que debe haber sido esa experiencia para nuestro Señor? Aquel que caminaba por caminos, por aldeas, sanando enfermos, levantando muertos, echando fuera demonios, dando vista a los ciegos, sanando los cojos, llevando amor por donde quiera que iba, y que su ministerio terminara siendo traicionado por uno de sus cercanos, de sus íntimos, entregado y luego crucificado. Que el Señor nos haga ser sensibles, hermanos. Que el Señor nos haga ser sensibles a aquel amor que Él ha demostrado por nosotros. Que cuando nosotros estamos ante la presencia del Señor, podamos recordar ese sacrificio, podamos recordar lo que el Señor hizo por nosotros, que Él, como un cordero que es llevado al matadero, así fue llevado por sus escarnecedores para ser sacrificado por nuestra vida, por usted, por mí, por cada uno de los que habitamos este planeta. Pero hermanos, vemos que el paralelo entre José y Jesús hasta aquí nomás llega, porque podemos ver que José no gustó la muerte y Jesús tuvo que padecer la muerte. Los padecimientos de José fueron personales. Los padecimientos de Jesús fueron los de un sustituto. Padeció lo que nosotros debíamos padecer. Los padecimientos de José no tuvieron eficacia para hacer propiciación por los pecados de siquiera una persona. Los padecimientos de nuestro Señor son los padecimientos que nos dieron el perdón de nuestros pecados.
Nunca el tipo va a tener la perfección de aquello que tipifica. José es una, un ejemplo, ¿cierto?, que prefigura a Cristo, pero Cristo es único, admirable, perfecto. Sin embargo, hermanos, para seguir en esta idea de lo que estamos compartiendo hoy día, aunque no hay ninguno que sea perfecto entre nosotros, los seres humanos, sí podemos ver que tomado de la mano del Señor, podemos llegar a niveles quizás inimaginables para nosotros, no por nuestros méritos, sino que por los méritos de nuestro amado Señor Jesús. Y vemos, ¿cierto?, cómo estos hombres, estos jóvenes hermanos de José, finalmente sacan a José del pozo cuando van pasando unos mercaderes que iban por aquel lugar, que traficaban esclavos, y por tanto se dan cuenta que había algo que les podía servir mucho más que dejarlo morir en el pozo, y era venderlo como esclavo, con lo cual la sangre de su hermano no iba a estar en sus manos, por una parte, y por otra iban a hacer algunas monedas. Y así hicieron, hermanos, vendieron a José como esclavo. Y vemos que en la mentalidad de las personas de estos lugares típicos de los países árabes, muchas veces es preferible para ellos más la muerte que la esclavitud. Por tanto, cuando José iba a vivir, iba siendo llevado junto a una caravana de esclavos, quizás qué pensamientos pasaban por su cabeza. Pero hermanos, lo importante es que el Señor en todo aquello, Dios en todo aquello lo guardó y estuvo con él. Así, hermanos, en cosa de quizás algunos minutos, José ya salía del pozo, pero estaba, cierto, en una caravana, como dije, de esclavos, yendo cautivo hacia una tierra desconocida para él. Y ese hermano, seguramente, debe haber sido algo que ennublecía su razón, algo que seguramente enredaba sus pensamientos. Una persona que está en constante comunión con Dios, uno esperaría que todo le vaya bien, o al menos esa es la creencia popular, ¿cierto? Que si alguien es bueno, tienen que sucederle cosas buenas. Y al contrario censo, si alguien obra mal, debiera tener también una retribución negativa. Pero sabemos que las cosas del Señor no son así. Nosotros, hermanos, como dice la palabra, no vivimos por vista, sino vivimos por fe. Por tanto, no tiene que ser nuestra vista o las cosas de este mundo o los principios de este mundo los que nos guíen, sino que es la fe puesta en nuestro Señor la que tiene que ser quien lleve control de nuestra vida. ¿Quién diría, hermanos, que con el tiempo, con los años después, estos momentos tristes, amargos de la vida de José, los vería en una nueva perspectiva como un eslabón más de la gracia por la cual el Señor en su providencia infinita
había preparado las cosas para llevar sustento a su familia, a su padre, a sus propios hermanos que lo habían querido matar. Por tanto, hermanos, estamos viviendo hoy día algún pozo como el que tuvo que vivir José. Estamos viviendo hoy día alguna situación triste, amarga, respecto de la cual no entendemos por qué sucede. Confiemos, hermanos, que todo, como dije, en el Señor tiene un propósito. No hay nada aleatorio. Y por tanto, indefectiblemente, hermanos, llega el momento, llega el día en el cual el Señor nos hace entender que aquello que vivimos, que no entendíamos en su momento, tenía una finalidad útil en los planes del Señor. Sea lo que sea, hermanos, lo más triste que se le pueda ocurrir. Si usted está aferrado al Señor, si está descansando en el Señor, si tiene su vida escondida con Dios en Cristo Jesús, confíe que lo que sea que suceda en su vida, aunque lo haga llorar, lo haga gemir, aunque lo haga quizás pensar que todo se acabó, pero confíe, hermanos, que sea lo que sea que usted pueda pasar, si está en la voluntad del Señor, ese un día va a dar un fruto apacible de justicia. Como dice cierto la palabra a través del hermano Santiago, que debemos tener por sumo gozo las pruebas, todas las pruebas, las aflicciones por las cuales, o a las cuales somos sometidos, por las cuales pasamos. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando José se presenta por segunda vez ante sus hermanos? Y recuerdan estos momentos de los cuales estamos hablando, esta escena. ¿Qué les dice José a sus hermanos? No os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, que para vida me envió Dios delante de vosotros. Él entendía, hermanos, que no fueron sus hermanos los que lo vendieron, que no fueron sus hermanos los que lo combinaron a pasar años de dolor, porque sabemos que después de estos hechos hubo quizás un oasis pequeño de buenos días para José, pero después de ese pequeño oasis vinieron otros años más de sufrimiento continuo. Para ir resumiendo un poco la historia y terminando, José fue llevado a Egipto. Allá fue comprado por Potifar, que era el jefe de la guardia real de Faraón, un alto funcionario del imperio egipcio. Seguramente José, que vivía en tiendas, en campamentos, hechos de lona, se asombraría, ¿cierto?, al ver aquellas gigantes columnas, aquellos pasillos, aquellas esfinges, monumentos que habían en los palacios. Pero para allá lo había enviado el Señor. Y José, en lo que hacía, era prosperado. Un hombre lleno de gracia, lleno de sabiduría, lleno de la gracia al Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, nos ha pasado a nosotros que por causa de usted, de mí, de algún hermano, el lugar donde vamos es bendecido, es prosperado, porque llevamos con nosotros la bendición de Dios
y el Señor entra en aquellos lugares donde de algún otro modo quizás no llegaría. Y las personas posiblemente no entienden que usted es motivo de bendición para sus vidas. Que eso, hermanos, sea una realidad para nosotros. Que podamos ser motivo de bendición donde vayamos, donde estemos. Que como José, hermanos, podamos también nosotros llevar la bendición a nuestras familias, a nuestros lugares de trabajo, a nuestros lugares de estudio, donde quiera que estemos. Porque para eso, hermanos, fuimos llamados, para hacer luz en medio de las tinieblas, para hacer la sal que le da sabor a esta insipidez en la que vive el mundo. Como decía nuestro hermano Humberto hace un momento atrás, cuánta maldad, hermano, se ve día tras día. Si uno se pone a ver las noticias, se enferma, hermano, viendo tanta destrucción, tanta delincuencia, tanta violencia, tanta maldad. Pero dentro de todo esto, dentro de toda esta oscuridad, dentro de toda esta inmundicia, en medio de la cual vivimos, hermanos, el Señor lo ha puesto a usted, me ha puesto a mí, para que seamos mensajeros de vida, mensajeros de bendición, para que seamos hombres y mujeres que donde vayamos llevemos buenas nuevas, no solamente prosperidad material, no solamente salud, no, hermanos, eso es muy pequeño para creer que eso es a lo que fuimos llamados. Fuimos llamados, hermanos, para ser testimonios vivos de aquel que nos da la vida, que es Cristo Jesús, para que cuando nuestros familiares, nuestros amigos interactúen con nosotros, vean a Cristo en nosotros y puedan conocerle y puedan amarle. Pero dentro de todo esto, de este oasis, por llamarlo de alguna manera, o de este lapsus de buena fortuna que vio José en casa de Potifar, vemos que dramáticamente esto cambió, ¿cierto? Y no cambió porque fuera él el responsable de que cambiara. Recordamos la historia, la mujer de Potifar, viendo en él un joven de apariencia hermosa, seguramente también la gracia de José la cautivó. Hoy día está muy de moda, ¿cierto? Ese concepto, término de sapio sexual, de cómo la inteligencia atrae a las personas al sexo opuesto. Y muchas veces, hermanos, el Hijo de Dios, por la gracia que Dios ha puesto en él, puede llegar, ¿cierto?, a esa gracia, transformarse en una piedra de tropiezo, si deja de estar aferrado al dador de la gracia, que es Cristo. Pero eso no fue el caso de José. Vemos, ¿cierto?, en José un hombre íntegro que supo resistir a la tentación. Y muchas veces los cristianos tenemos más conceptos de esto, hermanos. Muchas veces pensamos que a la tentación hay que enfrentarla. Y no es lo que nos enseña la palabra. ¿Qué le dice el Señor a los jóvenes? Huye de las pasiones juveniles. Huye.
Cuando, hermanos, nos creemos súper cristianos, que estamos muy maduros en el Señor y ya estamos listos para enfrentarnos con lo que sea, somos engañados por el enemigo y nos vamos, hermanos, a meter a lugares donde no debiéramos, sabiendo que ahí podemos caer en tentación. Compartimos con personas con las cuales no debiéramos compartir, porque no sacamos nada bueno de ellos. No hay bendición en esas conversaciones. Muchas veces caemos por causa de nuestra imprudencia en circunstancias, hermanos, que lo que debemos hacer es huir de la tentación. Pero puede suceder, hermanos, que por razones circunstanciales no nos estemos poniendo voluntariamente a la tentación, sino que, como en el caso de José, por causa de la posición en la que estaba, tenga que estar siendo expuesto una y otra vez a la tentación. Puede suceder eso, hermanos. Y en ese caso, tenemos que estar revestidos del Señor, de su fortaleza, para que Él nos cuide, Él nos guarde. No dar lugar, hermanos, porque para José quizás no habría sido tan malo ceder a las peticiones de la mujer de Potifar. Si lo pensamos desde un punto de vista humano, desde un punto de vista más bien político, qué mejor para José haber aceptado las proposiciones de la mujer de su jefe. Ella seguramente se iba a quedar callada, nada iba a decir, iban a disfrutar de buenos momentos y posiblemente iba a tener un lugar aún mucho más firme en esa casa y una posición mucho más segura. Aparentemente, quizás ese pecado podría haber traído un provecho mayor. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros también somos engañados pensando que quizás podemos aceptar algo para poder obtener algo mayor? Quizás sí podemos compartir con nuestros amigos y compartir de sus chistes y de sus muchas veces abominaciones para tener más cercanía con ellos y poder hablarle después del Señor con mayor confianza. Y somos engañados con pensamientos realmente absurdos, pero que en nuestra humanidad empezamos, ¿cierto?, a darle valor, porque sabemos que eso pasa con los hombres y mujeres que se alejan del Señor. Sus mentes empiezan a ser entenebrecidas. Sus razonamientos ya no son sabios. Pero no fue el caso de José. José prefirió perder todo aquello, hermanos, todo aquello, todo lo que el bienestar que ya estaba logrando había sido llevado como esclavo, ¿cierto? Pero ya estaba en una posición en la cual estaba empezando a gozar de un mejor pasar. Y sin embargo, hermanos, él prefirió perder todo aquello por algo que era mucho más importante para él. ¿Se acuerdan, hermanos, qué fue lo que le dijo José a esta mujer? ¿Alguien lo recuerda que me lo pudiera decir? ¿Cómo podría yo, cierto, pecar contra Dios? ¿Cómo podría él haber pecado contra aquel que lo dentro de toda su vida lo había guardado? Contra aquel a quien él más amaba, que era el Dios
de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de su padre Jacob. Hermanos, cuando estemos siendo acosados por la tentación, cuando estemos siendo abrumados por la tentación, hermanos, acordémonos de a quién defraudaremos. Nos vamos a defraudar a nuestro Padre, nos vamos a defraudar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, vamos a defraudar a aquel que dio su vida por nosotros. Defraudamos a aquel, hermanos, a aquel que dio hasta su última gota de sangre para librarnos de la muerte, para darnos vida, para darnos vida eterna. Por tanto, hermanos, que este ejemplo de José nos sirva a nosotros también para esos momentos. Jesús fue probado, fue tentado, pero no pecó. No es el pecado la tentación, el ser tentado. Podemos ser tentados sin pecar. Quería terminar un poco más adelante, hermanos, pero el tiempo ya está pasando. Me gustaría que ustedes sigan escudriñando esta historia. Si tienen la ocasión, van a ver cómo José, producto de las acusaciones de la mujer de Potifar, fue echado a la cárcel. Pero en medio de aquel lugar, hermanos, terrible que de haber sido esa cárcel, porque no piensen en una cárcel como hoy día, sino que piensen en seguramente lugares oscuros, de piedra, húmedos, llenos de bichos. En medio de esos lugares, hermanos, el Señor lo prosperaba y llegó a estar a cargo de el resto de sus compañeros de cárcel. Y después, hermanos, vean cómo el Señor exaltó a José, llevándolo a ser, después del faraón, el hombre más importante de aquel imperio. Que el Señor, hermano, nos bendiga, que este testimonio, hermanos, de este hermano, nos pueda servir de ejemplo para alentarnos en esta noche, para poder, hermanos, seguir sirviendo al Señor con alegría, con gozo, con regocijo, porque todo, hermanos, todo reabunda para bien, para nuestras vidas. Todo, hermanos, no solamente para nosotros, sino que también para aquellos con quienes nos relacionamos. Somos, hermanos, mensajeros, somos enviados, somos comisionados por el Señor para llevar las buenas nuevas. Que esas buenas nuevas, hermanos, puedan manifestarse a flor de piel en nuestras vidas. Pero para eso, hermanos, es necesario que tengamos presente nuestra posición. Somos hijos de Dios, somos hijos victoriosos, aunque estemos en angustia, en dificultad, como a este joven José. El Señor también, hermanos, está presto para darnos la victoria. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y el Señor nos guarde, y le deseo muy buenas noches a todos mis hermanos. Gracias, hermano Samuel.